Así es que vamos entonces, hermanos, a abrir la Biblia en Santiago capítulo 4 y vamos a analizar los pasajes del verso 7 al 10. Quiero que dejen su Biblia abierta allí. Lo que vamos a compartir ahora es la solución de Dios. La solución de Dios. Alguien podría preguntarme, ¿la solución respecto de qué? De lo siguiente. Santiago inició el capítulo 4 hablando a través de una interrogante preguntando ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, dice él, las cuales combaten en vuestros miembros? Esa era la realidad de la audiencia a la cual Santiago dedica su carta. Judíos dispersados, creyentes. ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos? Había codicia en ellos, querían tener, pero no tenían, mataban, había un sentimiento homicida por la envidia, no podían alcanzar, combatían, luchaban, pedían, no recibían porque pedían mal, para gastar ¿en qué? En sus deleites. Y Santiago lanza otra bomba en el 4 y él les dice, oh, almas adúlteras. Qué fuerte, eso lo explicamos, solo estoy mencionándolo para hilar la enseñanza ahora, unir la secuencia del pensamiento de Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ustedes que están involucrándose en prácticas, filosofías, pensamientos del mundo, ¿no entienden que esa actitud los hace o los constituye enemigos de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, enfatizamos en ese verbo querer, porque siempre esto involucra una decisión personal. Nadie me pone una pistola en la cabeza para compartir filosofías, prácticas, modas del mundo. Nadie. Por eso Santiago dice, porque el que quiera, el que voluntariamente determina ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Se acuerdan que vimos lo terrible que es ser enemigo de Dios? ¿Qué les espera a los enemigos? Juicio. Dice Nahum 1:2, lo leímos. Dios es un Dios vengador, que va a juzgar a sus enemigos. Entonces es un mensaje fuerte de Santiago a estos hermanos, a esta gente. Y les habló también de la gracia, que Él daba mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces alguien podría preguntar, pastor, ¿por qué le tituló al mensaje la solución de Dios? Si alguien de la audiencia le hubiese dicho esto a Santiago, ok, Santiago, tú nos dices que somos codiciosos, tú nos dices que tenemos en nuestros corazones guerras, conflictos, tenemos pasiones, deleites. Oye, Santiago, está bien, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución nos das entonces? Verso 7, sométanse. Someteos, pues, esa palabrita pues implica lo que estoy diciendo. Codicia, guerras, luchas entre ellos, envidias, jactancia, soberbia, orgullo. Ok, Santiago, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué solución nos da Dios? Porque nosotros no la tenemos puros conflictos entre nosotros. Bueno, la solución de Dios es esa, sométanse. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación del 7 en adelante, siguiendo toda la secuencia del pensamiento de Santiago, es la solución que Dios les da. Esto no había para qué consultarlo al mundo, a líderes de afuera, a gurús, a psicólogos. No, la respuesta estaba en Dios. Yo les tengo la solución. Lo primero es que se sometan. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la actitud. Con la actitud.
con la determinación que estas personas debían manifestar ante la realidad pecaminosa que estaban manifestando y que Santiago, de una manera muy, obviamente, movido por el Espíritu Santo, Santiago ataca. El verbo entonces, hermanos, vamos a ver muchos verbos en estos textos. El primero es someteos pues a Dios, no a sus pasiones, no a sus codicias, no a sus guerras, no a sus conflictos, porque ustedes están sometidos ahora a esas pasiones, están sometidos su corazón, su mente a esos deleites. No, sométanse, pero a Dios. Resistid al diablo, eso lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, ante toda la pecaminosidad anterior señalada por Santiago, la solución que les da, movido por Dios, es someteos. Someteos. Upotazo en el griego. Esto significa literalmente estar por debajo. Estar debajo de. Un término militar. Se supone que hay una autoridad sobre alguien y ese alguien se tiene que poner debajo de esa persona. Un término militar, insisto, en este caso debía haber un sometimiento a Dios, nuestra real autoridad, a su palabra, a Cristo el Señor, porque ¿quién dijo, yo edificaré mi iglesia? Precisamente el Señor. Por lo tanto, el sometimiento debía ser a Él, no dar rienda suelta a sus pasiones internas. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento cuando Cristo, por ejemplo, se sometió a sus padres. José y María, ¿se acuerdan cuando andaba perdido él? O sea, perdido entre comillas. Y ahí andaba José y María buscando a su hijo. Y lo encuentran ahí conversando con los líderes en Israel y ellos le dicen, Señor, o sea, Jesús, oye, ¿ustedes no saben que en los negocios de mi padre debo estar? José y María le dicen, sí, pero ahora te vas con nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Se sometió. ¿Qué le dijo? No, yo soy Dios en la carne, ¿no sabían ustedes? No le dijo eso. Tengo 12 años, pero soy Dios en la carne, así que váyanse ustedes, hagan esto. No, Él se pone debajo de, se somete. Me imagino, toma la mano de su madre y de José y se lo llevan. Se utiliza también cuando nosotros debemos de someternos, Romanos 13, a las autoridades que por Dios han sido establecidas. Es el mismo verbo. A la esposa, someterse a su esposo, y un siervo a su amo. Pero hay una clave en la Biblia importante en el libro de los Efesios, porque en el libro de los Efesios Pablo dice lo siguiente, someteos los unos a los otros. Es decir, el sometimiento no es de algunos, el sometimiento es de todos. Todos tenemos que estar sometidos. En este caso, Santiago los llama a someterse a Dios. Basta ya de someterse a sus deleites. Basta ya de dar rienda suelta a sus pasiones. Basta ya de someterse a sus conflictos. Sométanse, pues, a Dios. Cuando una persona entonces se salva por la gracia de Dios mediante la fe, Jesucristo, como lo hemos hablado un sinnúmero de veces, en los estudios bíblicos, en Fundamento de la Fe, los días jueves o el día que sea que tenemos estudio y nos recordamos esta verdad, que Jesucristo, hermano, se transformó en un momento específico en tu vida, no solo en tu Salvador, sino en ¿qué más? En tu Señor. Automáticamente, cuando alguien se rinde ante el Señor por su gracia mediante la fe, Cristo es Salvador y Señor al mismo tiempo. Y un Señor demanda sometimiento,
obediencia a Él porque Él es la autoridad. La idea de esto, hermanos, es que cada uno de nosotros comencemos a evaluar nuestra propia vida. ¿Cuánta codicia hay en tu corazón? Al igual que la audiencia de Santiago. ¿Cuánta jactancia hay en tu corazón? Al igual que la audiencia de Santiago. ¿Cuánta envidia hay en tu corazón? De acuerdo a la audiencia de Santiago, ellos lo tenían. ¿Cuántos conflictos has tenido? ¿O eres conflictivo en la iglesia? ¿Qué te dice Dios ahora? ¿Es porque no te has sometido a Él? Y el someterse a Él va a implicar necesariamente comenzar a dejar todas estas prácticas, actitudes que la audiencia de Santiago manifestaba. Estas personas debían someter sus pasiones, insisto, sus pecados, sus codicias a la autoridad de Dios. En segundo lugar, Santiago dice en el verso 7, resistid al diablo. Aquí no dice, y esto quiero ser muy enfático y claro, el texto no dice que empiecen a pelearse con Satanás, que le pisen la cabeza, que le voy a cortar la cabeza, que decreto, que lo ato y un montón de cosas. El texto simplemente dice, resistid al diablo. No te pongas a pelear ni a gritar con él. Resiste al diablo. ¿Y qué dice al final? Habrá una consecuencia. Ante la resistencia, ¿qué sucederá con él? Huirá de vosotros. La palabra resistir significa levantarse en contra u oponerse. Anteriormente, Santiago había hablado de que estas personas estaban teniendo amistad con el mundo. ¿Quién gobierna el mundo? El príncipe de este mundo, Satanás. Y eso se vuelve en enemistad contra Dios. Por lo tanto, estar sometido a Dios es forzosamente estar en contra del diablo. Y Satanás sabe perfectamente, hermano, escucha bien esto, Satanás sabe perfectamente qué creyente está sometido a Dios. Y un creyente sometido a Dios, solo sometido a Dios, podrá resistir al diablo. ¿Por qué yo, pastor, caigo fácilmente? Porque no estás sometido a Dios. Por eso te va como te va. Por eso tenemos esas conductas o esas acciones o reacciones vulnerables, tambaleantes. Por eso más abajo les llama doble ánimo. Vamos por favor a Mateo capítulo 4. Mateo 4. Aquí estamos en el contexto de la tentación de Satanás al Señor. Y quiero solo señalar, hermanos, o puntualizar el verso 10 y 11. El verso 10 y 11 es la culminación de todo el ataque previo de Satanás al Señor. ¿Cómo concluye el verso 10 y 11? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Tercera vez que responde así el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escuchen ahora, el diablo entonces, ¿qué significa entonces? Consecuencia. Ante la resistencia, ahora pregunta, ¿cuál fue el elemento que Cristo utilizó de defensa? Escrito está la palabra. Eso hizo que Cristo estuviese firme. Entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. De la misma forma en que Satanás dejó a Cristo en la tentación, de la misma forma
nos dejará a nosotros si lo resistimos. ¿Y por qué no lo puedo resistir, pastor? Otra pregunta. Cristo, ¿qué utilizó? La Escritura, ¿verdad? Pero esa Escritura no hubiese servido si Cristo no estaba sometido a su Padre. El sometimiento a Dios me lleva a la firmeza de la Escritura, a tener resistencia a Satanás, y forzosamente Dios nos promete en su palabra que Él huirá de nosotros. ¿Cuándo va a volver, pastor? No tengo idea. Puede volver la otra semana, atacarte a través de cualquier circunstancia, o el otro mes, no lo sé. Porque acuérdense que nuestra propia carne es suficiente para hacernos caer, ¿verdad? Pero externamente tenemos el mundo, tenemos a Satanás. De ahí la importancia de Efesios 6, del 10 al 18. Vestíos, ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Más abajo dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Y cuáles son los elementos que se utilizan ahí? Bueno, la armadura de un soldado, ¿verdad? Pero toda la armadura del soldado apunta a la fuente que es la Escritura. ¿A través de qué palabras? Verdad, justicia, evangelio, la fe, la salvación, el Espíritu y la palabra de Dios, que se le llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, no hay otra forma de resistir al diablo más que estar sometidos a Dios. Y estar sometidos a Dios es someterse a su palabra. Regresamos a Santiago, capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Note los verbos. En primer lugar, el 7, someteos. Esa es la solución de Dios ante el conflicto de esta audiencia. Segundo, resistid. Tercero, acérquense a Dios, y Él se acercará a vosotros. Esto significa tengan comunión con Él, no vivan lejos de Él. Hay gente que dice, yo estoy cerca del Señor, pastor. Sale otro y dice, yo estoy más cerca del Señor. Y viene otro y dice, yo estoy casi tocando al Señor. Hemos explicado que si no estamos en Él, no importa cuán cerca tú creas que estés de Él. ¿Me explico, verdad? Si este es el Señor y tú estás aquí, tú puedes decirme, yo estoy cerca del Señor. Otro sale y yo estoy más, mire, pastor. Y sale otro más jactancioso, mire. Y el otro más soberbio, mire, yo estoy aquí, o sea, soy casi... ¿Qué importa eso? La pregunta es, hermanos, si nosotros, o yo, de manera personal, individual, estoy en Él. Y estando en Él, es mi responsabilidad desarrollar personal e individual, permanente y continuamente mi relación con Él. Porque eso hará que mi comunión sea más potente con Él. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Básicamente a través de los ejercicios espirituales que ustedes ya conocen, básicamente la palabra del Señor. Yo no puedo estar cerca de Dios si no estoy cerca de la Biblia. La oración, la congregación, los estudios de semana, la palabra de Dios, los estudios bíblicos que puedas tomar, etcétera, etcétera. Son instancias, son ejercicios, son acciones piadosas del creyente que tiene que desarrollar de una manera personal. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor haciendo énfasis en Isaías, lo que dijo Isaías? Este pueblo, hablando de Israel, de labios me honra. Señor, tú eres lindo, Señor, esto, Señor. ¿Cómo pasa en las iglesias? Pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, ¿qué importa que la gente diga lo que diga?
¿Qué importa que la gente exprese palabras supuestamente religiosas, lindas, si su corazón está no sé por dónde? Acérquense a Dios, hermanos. Qué triste es, siendo creyentes, cuando nos alejamos de Dios. ¿No es así? Comenzamos a experimentar, hermanos, una vaciedad, descontrol de nuestro carácter, confusión. Qué triste es estar lejos. Pero la contraparte es, qué maravilloso es estar en Él. Qué precioso es estar en Él, confiando en Él, aferrados a la palabra. Pasó esto, pasó aquello, tempestades, mareas altas, vientos, etcétera. Y ahí está el creyente, confiado como un león, confiando en el Señor. ¿Por qué? Utilizando el mismo lenguaje de Santiago, porque estamos cerca de Él, estamos pegados a la vid verdadera, porque separados de Él. Vamos a el Salmo 73. Salmo 73, verso 28. Salmo 73, 28. Mire lo que dice el salmista. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué mejor bien puede haber, hermanos? ¿Qué mejor bien por excelencia puede haber que acercarnos a nuestro Dios? ¿Me podrías mencionar tú? ¿Te podrías atrever a mencionar algún bien mejor que ese? Ahora, en el mismo Salmo, pero el 145, verso 18, y busquen inmediatamente, por favor, Jeremías, porque les voy a hacer una pregunta. Primero vamos a leer el Salmo 145 y después Jeremías 29. Tengan esos dos pasajes abiertos. Jeremías 29. Leo Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero no a todos los que le invocan simplemente, sino a todos los que le invocan de veras. Qué interesante esa última frase. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Qué dice Jeremías 29? ¿Qué significa invocarlo de veras? Verso 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. Y esto significa de veras, de todo vuestro corazón. No un poco de tu corazón, no la mitad del corazón, no el 90% del corazón, porque nosotros tenemos la tendencia a que hay ciertas áreas de nuestro interior, del centro de todo el ser humano que es el corazón, hay ciertas áreas que no permitimos, que no dejamos, que no las sometemos al control y dominio de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Acérquense, pero si se van a acercar a mí para invocarme, quiero que lo hagas con todo tu ser.
con todo tu ser. De todo vuestro corazón. Pero ¿qué sucedió con la audiencia de Santiago? El corazón de estas personas estaba un poco en la iglesia y un poco ¿dónde? En el mundo. Eran un poco amigos del mundo y un poco amigos de Dios, pero eso no sirve, dice Dios, porque no podéis servir a dos señores. O sirves a uno o al otro, como dijo Elías al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo que sí, que no, que soy cristiano, no sé a lo mejor, voy, no voy? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a invocar de todo su corazón, de veras? Porque ese es el llamado de Santiago. Acérquense a Dios, porque Él se acercará a vosotros. Ahora, hay algo interesante. ¿Por qué de veras? ¿Por qué de todo corazón, hermanos? Hay mucha gente que invoca a un Dios. El invocar a un Dios verdadero implica una búsqueda verdadera y una búsqueda correcta. Es decir, hay mucha gente que invoca a Dios de manera equivocada. Si nos vamos a acercar a Dios, primero acerquémonos al Dios correcto, no al Dios inventado por la gente o por las iglesias. Al Dios revelado en las Escrituras, al Padre de Jesucristo, aquel que envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros, por lo que habíamos de creer. Debemos de invocarlo, de adorarlo en espíritu y en verdad. Acerquémonos a Dios, pero hagámoslo de manera adecuada. Y Él, como dice Hebreos, acercándonos a Él, al trono de gracia, ¿para qué? Para alcanzar oportuno socorro. Otra interrogante. Esta gente a la cual Santiago escribe, ¿acaso no necesitaban rápidamente ser auxiliados? ¿Necesitaban esta gente ser socorridos rápidamente? Sí, hermanos. Por eso es que se hace tan importante. Ahora voy a poner más énfasis en la consejería. Cuando observamos a alguien con características de mundanalidad, pero que está en la iglesia, tenemos que tomar esa persona para ayudarle, para decirle lo grave que es estar en el mundo y en la iglesia, o ser amigo del mundo y del Señor. Mostrarle el camino, exhortarlos, amonestarlos. Él se acercará a vosotros. Continúa diciendo Santiago en el verso 8, pecadores. Esto va, pero directamente a la conciencia de esta gente. Pecadores, nos dice Santiago. ¿No creen ustedes que eso pudo haber llamado la atención? Mínimo en la mente, los corazones de estas personas. Imagínate un día te llamo por teléfono. Hablo con el pecador. Sí, pastor, ¿cómo estás, hermano? Así les llama Santiago, porque estaban manifestando esas conductas. Entonces es fuerte el llamado de Santiago para hacerlos recapacitar. Pecadores, les dice, limpiad las manos. Este es un paralelismo hebreo, sigo leyendo. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, los pecadores son los de doble ánimo. Y limpiad las manos es purificad vuestros corazones. De ahí lo voy a explicar más en detalle. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ustedes saben que se les exigía un ritual. Y el más visible era que había lavacros en el patio del tabernáculo. ¿Qué debían de hacer los sacerdotes? Lavarse, cambiar sus ropas, purificarse en ese sentido, limpiarse para poder entrar de manera adecuada a rendir el culto o el sacerdocio en función del pueblo de Israel ante Dios. Santiago, como buen judío, utiliza ese contexto del Antiguo Testamento para también hacer el llamado de la limpieza a esta gente.
Miren ahora en Isaías capítulo 1. Isaías 1:15. Porque aquí se menciona limpiar las manos y el corazón, es decir, las manos externo, el corazón interno. Pregunta, ¿sirve de algo, hermanos? O perdón, dicho de esta manera, ¿el corazón debe estar en congruencia con las manos? Sí. O al revés, ¿las manos, lo externo, debe estar en congruencia con lo interior? Desde luego que sí. Cuando el corazón está purificado, las manos, las obras, las acciones piadosas deben ser en consecuencia con el corazón. Si el corazón está limpio, puro delante de Dios, lo que hacemos externamente tiene que estar en relación con el corazón. ¿Qué dice Isaías 1:15? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque parecía muy devocional lo que hacían, ellos levantaban sus manos. Pero ¿qué dijo Dios? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Y aquí les da la razón. Llenas están de sangre vuestras manos. Verso 16. ¿Cuál es la solución? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Noten, obras, ahí están las manos. De delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué les está diciendo entonces en definitiva Santiago a su audiencia? Purifiquen sus corazones, que están llenos de ¿qué? Pasiones, deleites, codicias, jactancias, para que lo que hagan externamente, representada por las manos, sea en congruencia con esa purificación y esa limpieza del alma. Por lo tanto, cuando vemos a alguien pecar externamente, ¿qué deducimos? El corazón está sucio. Y cuando vemos a alguien externamente obrar de una manera piadosa y correcta delante de Dios, entendemos que hay un corazón que está en ese proceso de santificación progresiva. Porque solo Dios pesa con qué motivos hacemos las cosas externas. Pero a Él no lo podemos engañar jamás. Miren ahora el Salmo 18. Salmo 18. Verso 20. Miren qué interesante, hermanos, este pasaje. Salmo 18, 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo estaba el corazón de este? Limpio. ¿Por qué? Porque lo exterior fue reconocido por Dios. Las manos estaban limpias, hicieron obras limpias. Eso es consecuencia de un corazón limpio y purificado. Curiosamente, hermanos, hay personas en las iglesias que quieren limpiarse, pero no con la Biblia. Cuando una persona no se limpia con la Biblia, se va a seguir ensuciando. Juan 17, 17. Purifícalos o santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo, hermanos, nosotros hoy día como creyentes nos santificamos, nos limpiamos, nos purificamos? No hay otra cosa más que su palabra. Pablo, hablando a Timoteo, le dijo, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Vuelvo a insistir, esto habla de obras puras delante de Dios, de una vida piadosa delante de Dios. Y ahora Santiago dice, y vosotros los de doble ánimo, en referencia a los pecadores anteriormente,
Porque ante este transitar por el mundo, hermanos, nos manchamos. ¿Se acuerdan cuando Cristo lavó los pies a los discípulos y tiene una conversa muy interesante con Pedro? Y Pedro le dice, tú jamás me lavarás los pies, Señor. Si no te lavo, Pedrito, no tienes parte conmigo en el reino. Y Pedro ahí ya, mangueréame, Señor, si quieres. Dúchame, échame todo el agua del mar de Galilea si quieres. No, Pedro, tengo que lavarte solo los pies porque ustedes ya están limpios. Pero como símbolo del pie que tiene el contacto con el polvo del mundo, necesito limpiarlos, purificarlos. Pero ya están salvos. Pero en la obra progresiva de la santificación tenemos que constantemente lavarnos o purificarnos en la palabra del Señor. De doble ánimo. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, personas, ¿se acuerdan que lo mencionó en el capítulo 1? Tambaleantes, ambivalentes. Ahora, hermanos, miren ustedes, antes de entrar a ese pasaje, en el Salmo 24, por favor. Salmo 24. ¿Cómo se asocia aquí la realidad de las manos y el corazón? Es decir, lo externo y lo interno. Salmo 24, 3 y 4, dice así: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién pregunta? David. El 4 lo responde: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Ahí hay un pasaje explícito donde se relaciona lo que está diciendo Santiago, corazón y manos. Ahora, segunda a los Corintios 7, solo voy a leer el verso 1, porque la enseñanza anterior leí, no os unáis en yugo desigual. ¿Se acuerdan que hicimos un paralelismo ahí? Ahora, ¿qué dice segunda a los Corintios 7:1? Ante toda la exhortación de Pablo de no unirse en yugo desigual, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, etcétera? Concluye Pablo en el 7:1, que no debiera aquí aparecer 7:1, porque esta es la consecuencia del contexto anterior, pero dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En 1 de Juan 3, Juan hablando de la segunda venida del Señor, Juan dice: los que tenemos esta esperanza se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Regresamos a Santiago. Vosotros los de doble ánimo, dije, purificad vuestros corazones, personas vacilantes, indecisas, que dicen una cosa y viven otra, carentes de integridad. Ellos debían de purificar sus corazones y limpiar también sus obras externas. Ahora continúa con los verbos. Santiago en el verso 9. Y menciona 3 verbos en una sola frase. Y él dice: afligíos, lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. La palabra afligíos aquí quiere decir quebrántense. Santiago les dice: siéntanse miserables. ¿Por qué? Por las condiciones que estaban manifestando estas personas. En segundo lugar le dice lamentad. Esta es una palabra que se utilizaba cuando alguien moría. ¿Qué sucede cuando alguien pierde un ser querido? Hay lamento, ¿verdad? Hay un lloro, hay una tristeza profunda. Y en tercer lugar le dice llorad, que es la manifestación externa de todo lo que sucede en el interior del hombre. ¿Sabe lo que le está diciendo en otras palabras para resumir estos 3 verbos
de Santiago a estas personas? Arrepiéntanse. Eso les está diciendo. Porque todo arrepentimiento genuino aflige, lamenta y hace llorar. Pero no lágrimas de cocodrilo ni sentimientos superficiales, como muy bien lo explicamos en el arrepentimiento verdadero hace un año atrás en el congreso que tuvimos. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de mente, de voluntad, de acciones. Y eso ocurre aquí adentro. Ese es el llamado de Santiago. Esa es la solución de Dios a través de Santiago para esta gente. Sométanse, resistan al diablo, acérquense a Dios, limpien las manos, purifiquen los corazones, aflíjanse, lamentense. Oye, ¿para qué tanto, pastor? ¿Por qué tanto y tanto y tanto? ¿Por qué no nos dijo sométanse nomás? Cuando nosotros pecamos no nos gusta, hermanos, ¿verdad? Que nos digan, están mal en esto tienes que hacer, esto y esto. Todos esos verbos utiliza Santiago. Miren ahora en 2 a los Corintios capítulo 7, verso 10, qué es lo que dije anteriormente con respecto a que Santiago los estaba llamando al verdadero arrepentimiento. Dice 2 a los Corintios 7, 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza, hay un corazón que se contrista, que va a llevar al verdadero arrepentimiento. Estas personas, ante la exposición de Santiago de su realidad, no tenían más que otra cosa que hacer más que someterse a Dios, resistir al diablo, acercarse a Dios, afligirse, lamentarse y llorar. Te quiero hacer una pregunta, hermano. Y yo le digo honestamente, esto me pasó a mí en plena conferencia a la que fui. ¿Cuántos de ustedes han llorado, se han lamentado por haber ofendido a Dios? El punto es el siguiente: si yo he pecado delante de Dios y Él es un Dios santo, si yo digo amar a mi Señor y lo he ofendido, si yo digo haber sido sellado con el Espíritu Santo y lo contristo continuamente, ¿por qué a mí me da lo mismo? ¿Será que no eres convertido? ¿Será que no tienes el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez, insisto, que lloraste por algún pecado? ¿Has vivido apartado del Señor? Si tú me dices sí, es suficiente para que te duelas, hermano, para que te aflijas, para que llores. ¿Acaso Él no ha hecho tanto por ti? ¿No dio su vida? Yo creo que nos haría muy bien como ejercicio, cuando estemos en esta condición, acordarnos de estos verbos. Señor, tú me hablaste, tengo que someterme a ti, tengo que acercarme a ti, tengo que resistir tentaciones externas que vienen ocasionados ya sea por el mundo, por Satanás. Señor, quiero acercarme a ti. Hace 10 años que vivo en la misma situación. Yo quiero estar más cerca tuyo, entendiendo bien el cerca de Dios. Quiero tener una mejor comunión contigo, Señor. Entonces, ¿te has afligido, hermano, por tus pecados? En condiciones normales de un creyente debiéramos afligirnos, debiéramos llorar, debiéramos lamentarnos, porque herimos a Dios, hermano. Tú sabes que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué es una persona? Porque siente, porque tiene inteligencia, porque tiene voluntad, porque se duele. Eso es lo que ataca a Santiago y a lo que los llama. Esta es la solución. Están en pecado, arrepiéntanse, acérquense a Él, aflíjanse, lamentense, lloren. Vuestra risa se convierta en lloro.
¿Significa que Santiago estaba en contra de los hermanos que tenían alegría? ¿Significa que Santiago está en contra de reírse? No, lo que pasa es que esta era una risa frívola, una risa que provenía de sus pecados, de su codicia. Por eso él dice, esa risa pecaminosa que se convierta en lloro. Esa risa malévola que se convierta en arrepentimiento. ¿Cómo podemos estar, ja, está todo bien, si estás en pecado, hermano o hermana? ¿Cómo podemos estar, si hace 3, 4 días que no te arrodillas delante del Señor para buscarle? Eso es pecado. Tuve una conversación en Santiago con una persona y le hice la siguiente pregunta, porque me comenzó a decir otras cosas. Por acá arriba las ponía. Y le dice, mira, dime por favor, ¿hace cuánto tiempo que en tu casa no te arrodillas, no buscas al Señor con la Biblia? Pero él escuchaba voces, él veía cosas, él esto, lo otro, a él se le paraban los pelos, él mariposa en la guata, un montón de cosas. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te sometiste a la palabra del Señor? Mucho tiempo. Estás en pecado, le dije. Aflígete, lamentate y llora. No importa que escuches querubines, lo que tú quieras. Esto tienes que hacer. Consecuencia de esto fue que esta gente comenzó a manifestar este tipo de conductas. Y que probablemente más de alguno de nosotros las hemos manifestado también en algún grado, en algún proceso o en algún momento de nuestra vida. Spurgeon dijo lo siguiente, hay una relación esencial entre la agonía del alma y la sana doctrina. La gracia soberana está cerca de los que han gemido profundamente al ver lo terriblemente pecadores que son. Porque eso es lo que somos, hermanos. Sí, miren, yo creo que todos los que estábamos ahí en estas conferencias, pastores, qué sé yo, líderes, estábamos todos ahí, ya poco menos desaparecíamos ahí. Unos salían al baño bien seguido, yo creo que iban a no sé qué, iban al baño. Pero qué bueno, porque eso nos hace bien cuando nos confrontan, sobre todo con la precisión de la palabra, con la claridad, cuando se expone de manera verdadera la palabra del Señor, qué bien nos hace. Entonces vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. A eso, Él no está condenando, repito hermanos, una risa sana, porque los creyentes, ¿cómo debemos ser? Alegres, ¿verdad? Buenos para la talla, qué sé yo, bromear entre los hermanos. Así deberíamos de ser. Jamás la Biblia condena esa actitud, pero como esto tiene otro contexto de pecado, no se rían estando en pecado, en otras palabras. ¿Cómo pueden gozar si están en un pecado? Si están llenos de codicia, ¿cómo? ¿De qué disfrutan? Lucas 6:25. Lucas 6:25. Este siguiente pasaje es a lo que se refiere Santiago, un juicio por sus pecados. Dice Lucas 6:25, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Si vamos a tener una verdadera risa, una verdadera alegría, que sea precedida por el verdadero arrepentimiento. Verso 10 para terminar, Santiago 4. ¿Cuál es el llamado final? ¿Cuál es la solución final de Santiago?
No podía faltar esta palabrita, hermanos, no podía faltar. En relación con lo que leyó el hermano Gabriel, Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, el gran pasaje cristocéntrico, el cual en siendo forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló o se despojó, la famosa kenosis, se humilló. ¿Y se humilló para qué? Para volverse en un siervo e ir a la muerte y muerte de cruz, para que en algún momento se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y todo el mundo finalmente confiese que Jesucristo es el Señor. Verso 10, humillaos, humillaos delante del Señor. Y Él, hermano, Él, no nosotros. No por mi ansiedad, no por mi afán, no por yo meter mis manos. Lo único que podemos hacer es estar postrados, estar abajo, no como miserables, sino el corazón. Humillaos delante del Señor, porque Él es el Señor. Esta gente estaban entregados solo a su codicia, estaban entregados al mundo, estaban entregados a su jactancia, estaban entregados a su conflicto. No, sométanse, acérquense y finalmente humíllense. Tapeíno en el griego, hacer bajo, hacerse pequeños. Esto solo puede ser posible, hermanos, solo puede ser posible cuando reconocemos nuestra verdadera indignidad delante de nuestro Dios Santo. Esto solo puede ser posible cuando reconocemos nuestra pobreza. Somos mendigos. Somos personas que no podemos ofrecerle nada a Dios. Lo único que le hemos ofrecido son nuestros pecados. Y más encima lo llevaron a la cruz. Humillaos delante del Señor. La humildad no es una actitud muy exaltada en el siglo en el que vivimos, ¿cierto? La humildad para mucha gente, para muchos pensadores, para muchos intelectuales, la humildad es una debilidad. A los ojos de Dios, a la luz de la Biblia, la humildad es una de las expresiones más grandes de un hombre. ¿Y saben lo que impacta, hermanos? Cuando tú ves gente que Dios los ha bendecido mucho y son así. Lo que más impacta es cuando tú ves a una persona que Dios lo ha bendecido mucho. No me refiero a tema material, sino a un hombre de integridad, a una mujer de integridad, de confianza en el Señor, de fe en el Señor, que ha podido ayudar a otras personas, que ha sido un buen padre, una buena madre, un buen hijo, etcétera, etcétera. Y Dios le ha dado tanto y son así, son humildes, han menguado en su vida para que Él crezca. Si yo te preguntara cuál fue una de las más grandes características de nuestro Señor, el gran Maestro, ¿cuál fue? La humildad. La humildad. ¿Cómo vemos eso, pastor? Nunca. A mí me cuesta, hermanos, no relacionar la humildad de mi Señor con la imagen de haberlo visto postrado, lavando los pies a sus discípulos. Siempre que hablo de la humildad viene a mi mente ese hecho. Vamos a ver unos pasajes en Lucas capítulo 5. Lucas 5. Aquí estamos en el contexto de la pesca milagrosa. Pedro aquí tiene una conversación con el maestro. Señor, hemos pescado toda la noche y nada hemos pescado.
Y miren lo que hace Pedro aquí en el verso 8. Viendo esto, Simón Pedro, en el sentido del cumplimiento del Señor, de que echara la red otra vez. Porque Pedro, ¿qué le dijo? Más en tu palabra echaré la red. Viendo esto, Simón Pedro, escuchen hermanos, cayó de rodillas ante Jesús. ¿Qué le dijo al Señor, Pedro? Le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Esa expresión cayó de rodillas, podríamos decir, se humilló delante del Señor. Esa es la grandeza de nuestro Señor, ante la pecaminosidad, indignidad de nosotros. Pedro lo reconoció. Reconoció el poder del Señor, independiente, hermanos, a que después lo haya traicionado, lo haya negado, etc. Miren ahora el Salmo 10, Salmo 10, 17. ¿Cuántos de aquí tienen deseos? Yo tengo un deseo, espero que no sea pecaminoso al estudiar Santiago, pero tengo un par de deseos. ¿Tú los tienes? Es normal tener deseos. Que esto te pueda alentar, hermano. Salmo 10, 17. El deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿El deseo de quién es atendido por Dios? El deseo de los humildes. Aquellos pobres en espíritu que saben, que entienden su indignidad delante del Señor. Y eso que nos mantenga toda la vida de cristianos, hermanos, ubicados donde nos corresponde, para que lo que voy a decir ahora no sea una frase cliché bíblica, sino que sea la verdad, para que todo lo que hagáis, sea comer o beber o cualquier otra cosa, sea para darle la gloria a Él y no a nosotros. ¿Se acuerdan? Leímos la vez pasada Isaías 57, 15, el precioso cántico, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Se acuerdan que Dios tiene dos tronos? Tiene un trono en los cielos y tiene un trono en el corazón del humilde, es decir, de un creyente. Imagínate el privilegio que tienes. Dios habita en los cielos, en las alturas, pero también habita en mí, en el quebrantado y humilde de espíritu. Hemos cantado otro himno también bíblico, 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, ¿qué dice el Señor? Yo iré desde los cielos. Thomas Watson dijo lo siguiente: una visión de la gloria de Dios humilla. Las estrellas se desvanecen cuando el sol aparece. ¿No es así? En Malaquías 4 a Cristo se le llama el sol de justicia. Si te crees estrella, es mejor que desaparezcas, para que el verdadero sol de justicia sea el que se refleje a través de nuestra vida. ¿Y qué nos promete el Señor? Él os exaltará. Él os exaltará. El apóstol Pedro agrega algo: Él os exaltará cuando fuere tiempo. Resulta que Dios nos ha exaltado majestuosamente y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, Efesios capítulo 2. ¿Dónde estamos sentados? En lugares celestiales con Cristo.
nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Efesios 1, del 3 en adelante. Con toda bendición. Pero debemos humillarnos delante del Señor. Y Santiago le dice esto a estas personas: humíllense, dejen sus codicias, su jactancia, toda obra perversa. No se conduzcan a través de la sabiduría humana, terrenal, diabólica. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Para concluir, voy a recordar los verbos. Someteos delante de Dios. Resistid al diablo. Acercaos a Dios. Limpiad las manos. Purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad y humillaos delante del Señor. ¿Te has apartado de Dios, hermano? ¿Has vivido una vida semejante a lo que reflejaron estas personas? Ya sabes cuál es la solución de Dios para tu vida. Este es el llamado por excelencia de Dios a través de Santiago a estas personas. Y desde luego, las personas que aún no conocen al Señor, que no tienen a Cristo en su vida, que no han sido perdonados sus pecados. Por supuesto que la puerta abierta de la gracia también está disponible para aquellas personas, porque Él es un Dios de gracia. Pero cuidado, porque Dios también tiene enemigos, y los enemigos son las personas que todavía no han hecho la paz con Él a través de la reconciliación. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Bueno, la Biblia dice, toda persona, no importa su clase social, su apellido, su nivel educacional, no importa inclusive su religión que tenga, si hoy él entiende el mensaje de la cruz, del evangelio verdadero, el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación, el evangelio que realmente nos acerca a Dios, no una religión, sino Cristo el Señor, el camino, la verdad y la vida. Y entiende lo que dice Hechos 17, cuando Dios dice que manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. De repente se pone mucho énfasis, Dios quiere, sí, Dios quiere. Es que Dios no es tanto que quiera, Dios manda. Dios manda a todos los hombres. Y si el hombre no obedece, recibirá el juicio de Dios, porque continúa siendo un enemigo de Él. Amados hermanos, es el tiempo de humillarnos delante de Él, de acercarnos a Él, de someternos a Él, de limpiar nuestras manos, purificar nuestro corazón, para que Él nos pueda exaltar cuando fuera tiempo, para la gloria de su nombre. Vamos a orar a nuestro Señor y vamos a proceder al final a la cena del Señor. Vamos a dar gracias por su palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús te agradecemos porque ante toda la realidad caótica que estaba viviendo estos judíos a los cuales Santiago dedica su carta, hemos entendido hoy día, Señor, lo que tú quieres, cuál es tu solución, cuál es tu respuesta para el problema de los corazones de esta gente. Y sin lugar a dudas, esta solución tuya, Señor, es hoy día para nosotros. Tú nos dices, sométanse a mí, acérquense a mí, resistan al diablo, limpien sus manos, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense, lloren por su pecado, porque su alegría o su risa se va a convertir en tristeza y su gozo en lloro. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti,
para que tú, Señor, en tu soberanía y bajo tus designios nos exaltes. Padre bueno, gracias por esta enseñanza. Te bendecimos y te damos muchas gracias porque has fortalecido nuestros corazones y has hablado a nuestro corazón, haciéndonos entender el pecado de cada uno de nosotros. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.